Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 1. Estamos tratando todas estas semanas sobre la fe de Dios y es inseparable tener fe en Dios y conocer el designio de su voluntad para cada uno de nosotros y para las circunstancias. Y esto podemos decir también para una familia. Y el designio de su voluntad para con una nación. Nunca nuestra fe nos debería llevar, o no nos va a llevar, a que se cumpla nuestra voluntad, sino la voluntad expresa de Dios. Es el elemento clave para que en oración podamos hacer cumplir lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, Dios no va a hacer nada que no esté ya en su propósito y en su voluntad. Ahora tú dirás, si Dios no va a hacer nada que no esté en su voluntad, entonces lo único que cabe es orar con fe en Dios para que Dios haga su propósito y su voluntad. Sí, correcto. Y si yo no oro para lo que Dios ya quiere hacer, ¿Dios lo va a hacer? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Repito, es menester la oración y la fe para cada circunstancia, para cada persona, para cada situación, en que Dios ya tiene determinado una voluntad específica para hacer. Dios no anda pensando, a ver, ¿y ahora qué hago con el problema que tienes tú, que tiene tu familia, que tiene Uruguay? No. Dios tiene muy bien planificado y determinado lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Con nuestra ciudad, con la ciudad vieja, con Montevideo, etcétera, etcétera. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y cuando nosotros oramos en ese plan y en ese propósito, Dios siempre responde. Cuando nosotros nos enteramos de eso, por medio de la revelación de la palabra, viene fe y confianza para, en oración, pedir persistentemente hasta que eso ocurra. Ahora, ¿Dios va a hacerlo si nosotros no oramos? No lo va a hacer. Es menester la intervención de la oración y la fe para que Dios haga lo que Él dice que va a hacer. Por eso es que Él dice, busqué hombre que se pusiese en la brecha para que intercediese por la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. A la verdad, la tierra en aquel tiempo, se refiere a Israel, merecía el juicio de Dios por causa de apartarse de Dios y de pecar. Tanto tiempo resistieron a Dios que era justo que Dios actuara. Sin embargo, Dios también es, además de justo, es misericordioso. Entonces dice, yo busqué a alguien que orara, porque además del juicio yo quería traer misericordia y no hubo nadie que conociese mi voluntad para orar por misericordia. Entonces vino el juicio sin misericordia. Vamos a ver cómo conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo sé lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esta congregación? Vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos eligió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, y aquí esta palabra misterio viene de un término griego que significa encriptada, ocultada, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta carta es esencialmente teológica en los primeros capítulos, después va a la vida práctica cristiana, pero quiero tomar solamente una frase aquí para que ustedes la graben en la mente y en el corazón. Lo primero, que la voluntad de Dios resulta ser un misterio para nosotros. Es un misterio, pero por el beneplácito de su voluntad, Él la revela. Así pasó con el plan maestro de salvación, de cómo Dios previó un cordero, su Hijo amado, para redimir al mundo de sus pecados. Así como fue un misterio y se dio a conocer de que cuando Cristo murió todos morimos en Él y que cuando Él resucitó todos resucitamos en Él. Así como cuando Adán murió, pecó contra Dios y murió, nosotros pecamos en Adán y morimos con Adán. Y todo ese misterio por su beneplácito Él lo revela. Pero además concluimos este principio. Dios tiene una voluntad específica que muchas veces está encriptada, está codificada y no la podemos conocer. Pero tenemos esta promesa, que a Él le agrada, es su beneplácito, revelar su voluntad, porque Él hace todas las cosas según Él hace todas las cosas, no hace nada Dios que ya no esté en el designio, en el deseo de su voluntad, en el designio literalmente de su boulé. Hay esencialmente en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el griego hay dos palabras que definen voluntad. Boulé, que a veces también en algunos pasajes surge como boulema, que es otra conjugación de esa palabra, y la palabra telema. Telema. Miren qué interesante. Escuchen bien porque esto es muy importante que lo sepan. Cada vez que esa palabra boulé aparece en relación a la voluntad soberana de Dios, donde no interviene la voluntad del hombre. Esa es la voluntad boulé, y en algunos otros casos aparece como en Romanos 9:19, boulema. ¿Quién resistirá a tu boulema? Dice Pablo a los romanos. Tú podrás, porque Dios a quien quiere endurece, a quien quiere quebranta y hace como Él quiere. Él es Dios y nosotros el vaso de barro, Él es el alfarero. Entonces Pablo dice, pero tú me dirás que si Dios a quien quiere endurece y a quien quiere quebranta, ¿y cómo es la cosa? ¿Y quién resistirá a su boulema? ¿Quién resistirá a su autoridad soberana? Boulé o boulema, entonces, aparece como la voluntad soberana de Dios. Hay una voluntad soberana de Dios, donde no interviene el hombre. Aunque el hombre no quiera, Dios va a hacer su boulé o su boulema. La va a hacer porque es su autoridad soberana. Es la autoridad máxima.
¿Por qué es la autoridad? Porque Dios es el autor de todo lo creado. Porque todas las cosas Él las creó para sí y todas ellas le sirven. Él es el autor, por tanto es la autoridad soberana. Dios hace como Él quiere con su autoridad soberana. Y no interviene el hombre cuando el boulé o boulema de Dios actúa. Dios proveyó de un Salvador para los hombres, aunque los hombres ni se enteraron hasta que se les reveló eso. Pero Él no le preguntó al hombre si le parecía bien que lo salvara o no. Él ya previó un Salvador. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Él lo envió y no le pidió permiso a nadie, ni a los ángeles, ni a Satanás, ni a Adán, ni a Eva, ni a los fariseos. Él lo envió porque es su boulé, su voluntad. Cada vez que esa palabra aparece, entonces aparece en relación a la voluntad soberana de Dios. Él hace todas las cosas que Él hace están conforme a la autoridad soberana de Él sobre todas las cosas, porque Él las creó, son de Él, Él es el autor, Él es dueño, amo y Señor, nos guste o no nos guste. Miren ese pasaje, dice que Él hace todas las cosas conforme, de acuerdo al designio, a lo que Él ya determinó en su voluntad, en su boulé soberano. Ahora, hay otra palabra que aparece también y se traduce voluntad, y esto aparece como 60 veces en el Nuevo Testamento, y es la palabra telema, T-H-E-L-E, diéresis arriba la E, M-A, telema. Grábese esa palabra. Vamos a ver dónde aparece. Bueno, aparece en muchísimos lugares. Yo esta tarde, mientras escudriñaba las Escrituras, veía en tantos lugares que se traducía esa palabra. Le íbamos siguiendo el rastro. Y uno de los pasajes muy conocidos para ustedes, que se traduce telema, es en Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús dijo: mi comida es que se haga la telema, voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todas las veces que aparece la palabra telema, aparece como la voluntad de Dios para cada ser humano, pero donde interviene la aceptación o no del hombre. ¿Están escuchando? Mientras que en el boulé no aparece el hombre, sino que Dios hace porque Él es Dios. Pero con relación al hombre y a la voluntad específica de Dios para un hombre, para una mujer, aparece telema, que significa Dios hará si ese hombre le dice que haga. ¿Por qué? Porque en el telema la voluntad de Dios se confronta con la voluntad humana, y Dios, que le ha dado esa voluntad, ese libre albedrío al hombre, se lo respeta. Se lo respeta. Los hombres se pierden porque es su voluntad, no porque Dios quiere, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, porque el que murió por todos murió, y la salvación está al alcance de todo ser humano que recibe el mensaje, que lo cree, y que el poder del Evangelio, el poder de ese mensaje, lo hace una nueva criatura y se le inscribe su nombre en el libro de la vida y es parte del reino de los cielos, es un ciudadano del reino de los cielos. Pero en el telema, Dios dice: mira, yo ya tengo un plan contigo. Ya tengo un designio contigo, tengo un propósito. No naciste por casualidad, naciste porque yo quise que tú vinieras al mundo. Tú estás en mis planes, yo ya tengo un camino determinado para ti, tengo una senda.
Antes que nacieses, te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya había determinado que tú fueses profeta a las naciones. Pero, si tú no lo crees, si tú no me lo pides, si tú no me ruegas para que yo cumpla esto, yo no lo haré. Hay veces que intercede la voluntad, no así la persona, pero hay otro que ora por esa voluntad agradable y perfecta de Dios por esa persona, y a causa de la fe y la oración, Dios actúa en nosotros y nos la deja bien clara, hace mucha misericordia y nos la deja bien clara, de modo que si no escogemos es de giles. Por eso es tan importante la intercesión. Por eso es tan importante el trabajo de la intercesión. De ahí es que toma sentido de por qué Ana, hija de Fanuel, que era una mujer de edad avanzada desde su juventud, que ella había enviudado, servía a Dios con oraciones y ayunos en el templo. ¿Cómo es que se sirve a Dios con oraciones y ayunos? ¿Por qué? Porque Dios le comunicaba a ella, le comunicaba a Simeón su voluntad télema para Israel, para las personas que se acercaban allí en el templo a buscar a Dios, porque ella era profetisa, Ana, hija de Fanuel, profetisa, es decir, ella se enteraba del télema de Dios y servía con sus oraciones, porque Dios tomaba sus oraciones y decía, hay alguien que me está pidiendo que haga mi télema. Ahí está Simeón, ahí está Ana, hija de Fanuel. Están en intimidad y yo les revelo mi plan a ellos y ellos me suplican y ellos me ruegan y yo hago lo que ellos me piden, porque me piden conforme a mi voluntad, a mi télema. Por eso me sirven. Si ellos no estuvieran ahí, aunque yo ya tengo esos planes, yo no los haría. Pero ellos son la causa justa que yo hallo para intervenir en Israel porque me lo están pidiendo. ¿Cuánto me van entendiendo? Ahora, entre que ella estaba recibiendo mails del cielo y oraba e intercedía, a su vez le comunicaba a la gente, y por eso era ella profetisa, porque hablaba de parte de Dios. Mira, recién me cayó un mail que Dios está haciendo, tiene los planes de hacer esto en tu vida. Y yo voy a rogar para que eso ocurra, pero de paso te paso el chisme. Porque nada hará Jehová sin antes revelárselo ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Ahora mire el corazón de Jesús. Mi comida es que haga el télema de Dios. Jesús estaba tan comprometido en cumplir con ese télema en su vida y a través de su vida dice, mi comida es que yo haga su télema y termine la obra que el télema dice que yo tengo que hacer. Digan conmigo télema. Hay un télema para mí, hay una voluntad específica para mí. Hay pasos que yo tengo que dar en esta vida, hay decisiones, hay caminos que debo de tomar, hay obras de parte de Dios que tengo que hacer. Y Jesús dice, eso es mi comida. Yo me desespero cada día por eso. Eso es lo que yo necesito hacer, decía Jesús. Mi télema es hacer, porque no está hecha y hay que hacerla, hacer la voluntad del que me envió y todavía que la termine. Que termine la obra que en el designio eterno el Padre ya me dio. Yo le he dicho, sí, Padre. He aquí, como está escrito en el rollo allá en el cielo está escrito el télema de Dios. He aquí, vengo para hacer tu télema como está escrito en el rollo. ¿Hay alguien que tiene mente con inteligencia espiritual? Recíbala. Ahora, mira tú. ¿Con qué comparamos la comida? Por la comida viene nuestra fortaleza, ¿verdad? Además que vienen otras cosas cuando comemos de más. Pero en términos normales, la comida es
nuestra fortaleza. La comida es un deleite. La comida implica también compañerismo y recreación. ¿Cierto? Jesús dijo, mi comida, mi fortaleza diaria es hacer el telema de Dios. Mi deleite es hacer el telema de Dios. Mi compañerismo y mi recreación con otros es con los que también están haciendo el telema de Dios en la tierra. Yo voy a tener compañerismo y relación solamente, intimidad, y me voy a recrear y voy a disfrutar con solamente aquellos que están también haciendo la mía, el telema de Dios, la voluntad de Dios. Recordemos, el boulé o boulema es la autoridad soberana de Dios, es la voluntad y el designio soberano de Dios por el cual Dios hace todas las cosas. No interviene el hombre. Va a haber un Armagedón. Va a haber milenio de paz. No interviene el hombre. Eso Dios ha querido que así ocurra. Va a haber un diablo atado y va a haber una gloria eterna. Van a haber muchos hijos en la gloria. Jesucristo será el primogénito de todos los hijos de Dios. Antes que nosotros fuésemos a la gloria de Dios, Él es el unigénito, el único hijo. Pero ahora Él es el primogénito, porque ya somos muchos los hijos de Dios. Después, Él es el primogénito porque es el primero de la era de la resurrección. ¿Me van siguiendo? Ahora, eso ocurre y Dios no me preguntó si me gusta o no me gusta. Eso es el boulé o boulema de Dios, eso va a ocurrir sí o sí. Pero además hay un telema que requiere mi voluntad para que se cumpla. Y si yo no la cumplo, pastor, y si tú no la cumples, pastor, ¿qué pasa? Si yo no cumplo el telema de Dios, Dios dice, no problem. Como yo voy a hacer mi voluntad soberana, le guste a Aldo o no, él se la perdió. Lo quito del trono y pongo como a David un prójimo mejor que él para hacerlo. Por eso es que Jesús decía, no, que yo no vaya a ser descartado por rehuir a hacer el telema de Dios. No. Yo tengo el privilegio de ser parte del boulé de Dios cuando yo acepto el telema personal. La voluntad de Dios personal para mi vida. Yo tengo ese privilegio. Y cada vez que yo oro por ese telema personal, Dios obra. Mire usted, mire, escúcheme bien. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. Ahí la palabra confianza es parresia o parresía. P-A-R-R-S-I-A, parresía. Escuche bien. Esta es la confianza, la parresía que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su telema, Él nos oye. Y si nos oye, ¿qué ocurre? Sabemos que tenemos todo lo que pedimos en ese telema, en su voluntad agradable y perfecta. Nuestras oraciones deben estar marcadas por lo que es el telema de Dios. Yo debo de conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios para cada situación y para cada asunto. Si tú erras al blanco en tu forma de pedir, porque pides por lo que sientes, pides por lo que te parece, pides porque ya no aguantas más, pides porque
porque otros lo tienen. A mí me gusta como ministra, no sé, Anacondia. Y ay, yo, Señor, yo quiero lo que tiene Anacondia, yo quiero decir, pero no, eso es para Anacondia. Yo tengo un telema para ti, único. O está aquella muchacha que dice, ay, yo quiero porque él es tan especial, él es. Y se le da por pedir por él, pero no está en el telema de Dios. Puedes hacer la tuya y dice, bueno, como Dios no manda contestación, yo le voy a dar una ayudita. Así te va. Y sales del telema de Dios. Pero cuando estás en el telema de Dios, es bendición de Dios que no te añade tristeza. Podemos pedir cualquier cosa, pero lo seguro es que lo que Él responderá a su debido tiempo es lo que está de acuerdo a su telema. La voluntad de Dios, el telema de Dios, se revela antes que oremos y nos es comunicada a nuestros corazones y produce confianza, produce fe, produce parresía. Ahora, ¿por qué usted me dice que parresía? ¿Esto es una clase de griego? No, porque nosotros tenemos la palabra parresía como confianza, pero si usted va a un diccionario, usted ve que Juan quiso decir más que confianza, Dice con seguridad, y escuche bien, con libertad de lenguaje y alegría. Esa es la traducción. Cuando Dios te revela por su palabra el designio de su telema, eso te produce gozo y podemos entrar con confianza, con seguridad a su presencia, con alegría, con gozo y con libertad de lenguaje. A decirle, Padre, sé cuál es tu voluntad y de aquí no me voy a mover, porque ahora sé que lo harás. Y dice Hebreos, capítulo 10, verso 35 y 36, no, aunque no se conteste de un momento para otro, no perdáis vuestra parresía. Aunque no se contestó, te levantaste la oración y abriste la puerta y ya estaba la contestación, dice, no la vayas a perder a esa parresía, a esa confianza, a esa seguridad de que vas a recibir lo que pediste, porque esa parresía tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, es decir, que hay que esperar, hay que sufrir un poco, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho. Eso es muy profundo, pero estaríamos 3 días metidos ahí. No pierdas la confianza que te vino cuando tú entendiste y comprendiste lo que era la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Me van siguiendo? Por tanto, cuando nosotros decimos que tenemos que tener fe en Dios y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, os vendrá, no es que es todo lo que se me da la gadarena gana. No. Es todo aquello que está en su telema. Todo lo que está en su designio soberano. Todo lo que está marcado para ti. Esa palabra telema es traducida también ahí en 1 Juan 5:14 como propósito. Si alguna cosa pedimos conforme a ese propósito, a esa determinación, a ese dictamen, a lo que Dios ya ha determinado para ti que te dará,
Si tú le das en el clavo, ahí, todo lo que pidas ahí, todo se te dará. Ahora te voy a dar una novedad. Lo que está ahí es lo agradable y lo perfecto. No lo que te recetó el médico, lo que el Dios Todopoderoso, Padre de amor y de misericordia, ya ha determinado para tu vida. Por eso Pablo comienza en el versículo 3 y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. No puedo decir más que bendito, 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 el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en su telema ya determinado para mi vida, con toda bendición espiritual, no hay nada oscuro ahí. Efesios, comienzo esta carta porque ya no aguanto, bendito, 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 a Él sea la gloria. Por favor, no me da la boca, el corazón para alabar a Dios, porque todo lo que Él ha hecho y ha escrito que debe de ocurrir en mi vida es bendición, bendición, bendición y bendición. De cabo a rabo. De principio a fin. Ahora tú dirás, Aldo, pero no hay nada de sufrimiento ahí en todo eso, está todo color de rosa. Bueno, te voy a decir algo. En el telema de Dios hay una voluntad expresada de Dios para nosotros, agradable y perfecta, pero que muchas veces incluye el padecimiento. Mi comida es que yo haga el telema de Dios, pero miren ustedes cómo le fue al Señor. Clavos en las manos, escupitajos, corona de espinas. Muchas veces ignoramos lo que significa que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero no siempre es cómoda. Es agradable y perfecta en la perspectiva de Dios, pero no siempre en nuestra perspectiva. A los ojos de Dios, en Génesis 39:2, José era varón próspero. Ahora, abre los ojos a la realidad de José y él no era dueño ni de sí mismo. Todo lo que tenía era comida para subsistir y un techo que le daba a su amo Potifar. Quizás tú abras los ojos a la realidad natural y tú dices, pero ¿y esto es andar en la voluntad agradable y perfecta de Dios? Quizás tú digas, no, con todo lo que me pasa. Bueno, yo quiero decirte algo. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a descubrir ese designio, ese telema de Dios para nuestra vida. Y entre que lo recibimos y oramos, el proceso de la paciencia muchas veces, hasta que alcanzamos el cumplimiento de esa voluntad agradable y perfecta, nos lleva a padecer. El padecimiento está incluido en ese proceso. ¿Cuántos me van entendiendo? Primera de Pedro 3:17 dice, pero mejor es que padezcáis haciendo el bien, si el telema de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mientras yo empiezo a orar por lo que yo ya sé que Dios me va a contestar en su designio para mi vida, para mi familia, mientras yo oro y no veo, no debo de perder la parresia, la confianza, la seguridad, la alegría, aunque no lo veo y todavía padezco, porque hago el bien y hago las cosas como Dios quiere, en la voluntad de Dios que ya quiere que yo haga y yo ya la tengo clara y lo hago cada día, voy padeciendo y Dios me va consolando y Dios me va enseñando cosas y me va quebrantando y me va moldeando. Y me va enseñando hasta que llega el día del cumplimiento, donde el telema de Dios deja de ser ya algo
del conocimiento o de una revelación que tuvimos o de una oración que hicimos y se transforma literalmente en una realidad palpable y visible. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según el telema de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y no se calienten ni se vuelvan locos, sigan haciendo el bien. No se encolericen, no te desanimes, no te pongas negativo, no te angusties. Sigue orando por lo que es la voluntad de Dios. Sigue haciendo lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. No pierdas la confianza que tiene grande galardón. Y sigue haciendo el bien que ya sabes que tienes que hacer. Y si padeces según la voluntad de Dios, es porque Dios a través de ese padecimiento está tratando contigo y te está moldeando. Estos pasajes nos revelan que el hacer la voluntad de Dios implica el padecimiento como el Señor mismo lo experimentó. Y también nos advierte la manera en cómo hemos de pasarlo. Es decir, encomendando nuestras almas al fiel Creador. Y dejándonos consolar por Él y dejándonos enseñar por Él. Hay otros pasajes clave que Dios nos revela cuál es la voluntad, el telema que tenemos que hacer. Porque hay un telema que nosotros tenemos que orarlo, pero hay otro que tenemos que hacerlo ya directamente. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues el telema de Dios personal para cada uno es la santificación. Es que si fumaba, no fumes más. Que si hablas de la vida ajena, por más que digas que tengas razón, no hables más de la vida ajena. Es que en lugar de irritarte y responder con dureza, ya lo dejes de hacer. En lugar de ser perezoso espiritualmente, lo dejes de hacer. Todo eso va contra la santificación. Cuando uno se santifica, se aparta de todo lo vil. Esa es la voluntad de Dios. Que se santifiquen, que se aparten de fornicación. Y aquí la palabra fornicación significa inmoralidad, pero no solamente relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino significa también pornografía, significa lujuria, lascivia, todo lo vinculado a la fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo lo que estás pasando, dad gracias. Trago saliva. ¿Dad gracias en todo? Sí. En mi soltería, en tu soltería. En tu matrimonio descalabrado, en todo, mi viejo. No, yo no puedo entender que es la voluntad de Dios que des gracias. Aunque sea musita, Señor, tú eres justo y no has permitido nada en mi vida que no sea lo correcto para mí, aunque no me gusta. Dad gracias en todo, porque este es el telema de Dios para con vosotros. Recordemos que hay un telema que lo tengo que orar, porque yo no lo puedo hacer, tengo que orarlo. Señor, yo he entendido que tú vas a hacer, yo qué sé, me vas a dar, no sé, un ministerio de adoración. Un ejemplo. Pero yo no veo la manera en que eso se va a cumplir en mi vida, pero yo sé, yo he recibido eso y yo estoy solamente para hacer eso. Como tú dijiste, Señor, mi comida es hacer eso y hasta que no termine la obra a través de ese ministerio de adoración, llevando a multitudes a tocar tu corazón en adoración, yo no paro. Eso lo tengo que orar. Y si lo pido en el telema, Él me oye y lo hará.
Pero hay un telema que dice, bueno, está bien lo de la adoración, pero hay un telema, hay una voluntad que yo quiero que hagas ahora, que perdones, que des gracia, que te apartes de inmundicia, que te apartes de fornicación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo yo lo conozco a ese telema? ¿Cómo voy a Dios y decir, mira Señor, hay una cosa que me queda más que clara? ¿Cuál es tu voluntad? No sé, pero sí sé que tú quieres revelármela. Por eso el salmista, en el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Las obras que de antemano en tu voluntad determinaste para que yo haga. Desde ir a visitar a un enfermo, desde consolar a alguien, desde dar, desde ser generoso, desde presidir. Señor, capacítame porque yo quiero hacer tu voluntad. Punto. Pero además, por ese telema, por esa buena voluntad, llévame a donde yo hoy no estoy. Dame lo que yo aún no tengo. Por tu buena voluntad, tu espíritu me guíe. Por ejemplo, a llevar adelante un ministerio exitoso en la adoración. Un ejemplo, ¿no? Otros podrán tener un ministerio a los niños, otros podrán tener un ministerio a los empresarios, a los deportistas, a los uniformados. Yo no sé en el área que Dios ha determinado para cada uno de ustedes. Hay áreas que solamente se puede llegar allí a conocer la voluntad de Dios con una incesante búsqueda en oración y entrega diaria a Él. Búsqueda y entrega diaria. Señor, te busco, muéstrame. Quizás, Señor, yo me levante de estas rodillas y una llamada puede abrirme una puerta para yo entrar al telema donde tú me estás guiando. Quizás, Señor, me levante y espere 3, 4 días o esté 3, 4 días en ayuno hasta que alguien me busque. O tú me digas, ve y busca a fulano, como le pasó a Ananías. Ve a la calle derecha, allí está Pablo orando, impónele las manos y va a recibir el Espíritu Santo. Ese era el telema para Ananías. Nada menos que ungir al futuro gran Pablo. No es poca cosa. No conocemos más de la vida de Ananías, pero quedó marcado para toda la vida. Era el telema de Dios. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. La obra que hizo Bernabé la hizo en el Espíritu. Todo lo que yo hago en el Espíritu, guiado por el Espíritu, va a ser en el telema de Dios. Y eso va a producir resultados extraordinarios. Un acto de obediencia en el telema de Dios vale más que 1000 sacrificios. Por eso en oración tenemos que orar por nosotros mismos y orar por nuestras familias para que se revele esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Mire lo que dice Colosenses 1:9. Colosenses, oramos por vosotros desde el día en que oímos de vuestra fe y de vuestro amor en el Evangelio. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su telema en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar para que Dios les dé entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual y sean llenos del conocimiento de lo que Dios quiere hacer en ustedes y a través de ustedes. En resumen, ¿cómo yo conozco pues ese telema de Dios para mi vida, para los que me rodean? Tengo que orar intensamente,
obstinadamente: Señor, esto es mi comida. Yo no estoy aquí en la tierra para hacer mi voluntad, sino el telema del que me envió. Mi comida, lo que me fortalece, lo que me dará alegría, lo que vale la pena que yo haga en esta tierra es solamente lo que está determinado. Telema es determinación de Dios, propósito de Dios personal con cada uno de nosotros. Señor, y no solo por mí, sino por mis hijos y por mi iglesia. Y pido que sean llenos del conocimiento de ese telema en toda sabiduría, en toda inteligencia, en toda revelación espiritual. Cada vez que tú pides así, Dios responderá. Es muy fácil decir: viene un profeta, a ver qué me toca, a ver qué me dice. Miren, gracias a Dios por el ministerio profético. Pero tú tienes el privilegio, escúcheme bien, tienes el privilegio, no de escuchar al profeta, sino de oír hablar a Dios mismo a tu corazón. Cuando tú diariamente entras con confianza, con parresía, con libertad de lenguaje, con seguridad a la presencia de Dios, tú oyes a Dios. Sí que lo oyes. No te van a quedar dudas. A tal punto que vas a estar expectante de lo que Él te va a decir. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de todo varón, así como el varón es cabeza de su mujer. El orden de la autoridad es Dios Padre, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de todo varón. Esto está en 2 de Corintios 11:3. Y el varón, cabeza de su esposa, de su mujer. ¿Quiere decir que Dios Padre es más Dios que Cristo porque es cabeza de Cristo? No, el Padre y yo uno somos. Pero es un tema de función. El Padre es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza de todo varón. ¿Significa que soy más importante yo que Cristo es más importante que yo? No, dice que como el Padre me amó a mí, así también los ama a vosotros. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, ¿significa que la mujer es menos ser humano que el hombre? ¿Que Dios ama más al hombre que a la mujer? No, es una cuestión de función. Pero eso nos revela algo maravilloso. Cristo es mi cabeza. Yo lo creo. Él es mi mente. Él es mi pensar. Él es mi existir. Él es mi recuerdo. Él es mi cabeza. Por tanto, tengo una conexión muy íntima con Él. Las órdenes de la cabeza son enviadas al cuerpo. E inmediatamente se perciben y se actúa en consecuencia. Por tanto, yo tengo una conexión y una intimidad con mi cabeza de forma diaria. Nunca deja de ser mi cabeza. No anda el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. Siempre están unidos. Así tú siempre estás unido a Cristo, varón. Siempre. Por tanto, tú puedes saber lo que Él piensa y experimentar lo que Él siente. Tú puedes recibir directamente la revelación de cuál es su determinación, propósito, telema de Dios para tu vida. Pastor, no, yo quiero que usted me dé el pez. No, yo te estoy dando la caña y la carnada y el anzuelo. Ahora ve y ráspate las rodillas. Pero apasionate porque esto va a funcionar en tu vida. Funciona en la mía y va a funcionar en la tuya.
Vamos a ponernos de pie. Yo percibo la presencia de Dios aquí. Yo sé que a partir de que cada uno comience a cumplir como comida y bebida diaria la voluntad de Dios, sé que a partir de ustedes un gran mover de Dios se va a generar. Lo sé. Cada uno de ustedes trayendo a luz en oración la voluntad agradable y perfecta para sus vidas, para sus hermanos, para su ciudad. Que no sea necesario que Dios haga como hizo con Saúl, que no aceptó el telema de Dios y tuvo que decirle al Señor: he hallado a David, siervo conforme a mi corazón, un prójimo mejor que tú, ese sí va a ser el telema que tengo marcado para él. Dios siempre tiene otro u otra. Que no nos pase a nosotros. No quiero irme de esta tierra sin terminar la obra que Él ya determinó que yo haga. Padre, he hablado tu palabra. He sembrado tu palabra. Sé que le he dado las palabras que tú me has dado. Que he sembrado la semilla que tú has puesto en mi mano, Señor. Y de lo que tú me has dado, planto en tu nombre esta palabra. Y profetizo sobre ella de que no volverá a ti vacía, sino que producirá el fruto por la cual tú la envías. Abundante fruto, Señor, para que tú seas glorificado a través de esos frutos. Porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Gracias, Señor, por cada siervo, por cada sierva que en esta noche está aquí y que la ha recibido con alegría de corazón. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. A Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él.